¿Empezamos o nos vamos? No, empezamos. Venga, buenas tardes y gracias por vuestra presencia y sobre todo agradecerle a Esther Niubó, que esté aquí con nosotros y que venga a explicarnos cuáles son los entresijos de ese concepto que desde hace unos meses hacia aquí pues venimos hablando más en la calle, ¿no? Porque sí que es verdad que la idea y el concepto de federalismo está en nuestros estatutos y en las entrañas del Partido Socialista de siempre, pero bueno, también es verdad que no siempre se ha hablado tanto en la calle de este concepto como se está hablando ahora, ¿no? Y eso hace que la gente, el hecho de que sea tan reciente, el hecho de que esté de moda este concepto, pues que la gente no tenga muy claro, o no todo el mundo tenga lo suficientemente claro lo que es lo que significa el federalismo, la idea de federalismo, ¿vale? Como os decía, la Esther nos lo va a explicar y nos lo va a explicar muy bien, porque yo ya le he agradecido la presencia, pero le tengo que decir que estoy muy contenta que esté aquí con nosotros porque es una persona que no solo por formación, sino también por experiencia va a poder aclararnos muy bien lo que significa este concepto, ¿no? La Esther es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y también es máster en un montón de cosas. Es máster por un montón de sitios y en un montón de cosas, por ejemplo, es máster en Política Internacional por la Universidad Libre de Bruselas o incluso también en Comercio Exterior y Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, etcétera, etcétera, Tiene unas cuantas, tiene una retahíla de másters y demás. Por eso creo que nos lo explicará muy bien. Pero no solamente por eso, no solo por la formación, sino también por la experiencia, porque ha trabajado durante muchos años, llevo muchos años trabajando con el Partido Socialista, aportando, asesorando, dando ideas, como analista, como asesora, colaborando en campañas del PSC, en el Parlamento Europeo, también en las autonómicas, en las generales, y desde noviembre del 2011 pues es secretaria de Política Europea del Partido Socialista, Cataluña, del PSC, y es miembro de la comisión responsable para elaborar el reglamento, el famoso reglamento de las primarias para elegir candidato a la Generalitat, ¿vale? De Cataluña. Y lo más reciente es que pues está colaborando también con el Departamento de Ciencias Sociales de SADE, de la prestigiosa SADE, y es directora de la Fundación Rafael Campalans desde el 31 de enero, desde hace poquito. O sea que espero le doy el paso para que nos explique qué significa el federalisme. Doncs moltes gràcies a la primera secretària i a tota l'agrupació primer per la invitació. Hola, en castellano, ¿preferís en castellano? Sí, ¿Preferís? Vale, pues bueno, miré, buscan a cambiar. Pues daros las gracias sobre todo por la invitación, deciros que es el primer acto que hago como directora de la fundación, porque realmente pues lo soy desde hace un par de semanas. Y nada, deciros también, para aquellos que no conocáis la fundación, pues es la fundación del PSC. Se dedica básicamente a trabajar para la difusión del pensamiento federalista y del pensamiento socialista y también participamos en el debate sobre el futuro de la socialdemocracia en Europa, con lo cual en otra ocasión pues podremos hablar de la fundación y cómo podéis también colaborar con la fundación. Mira, me han pedido que os hable de federalismo, pero es verdad que vengo en un momento que hay muchísima agitación social, agitación política, no solo por los casos de la sensación de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones que hemos conocido, pues la justicia, la monarquía, los bancos, los partidos políticos, también los gobiernos. Entonces yo creo que es importante que como Partido Socialista que somos, pues tomemos las decisiones que debamos tomar, nos sacrifiquemos y hagamos aquello que consideremos para recuperar esa confianza de la ciudadanía, porque en estos momentos tienen que ver que los partidos políticos tenemos que ser útiles. O sea, los partidos políticos somos los que podemos canalizar las propuestas de mejora de la sociedad, de la gobernanza, y creo que en esto tenemos que decir que el sistema democrático pues es perfectible, es mejorable, pero lo que no conocemos es lo que no es democrático. O sea, eso, algunas personas aquí hay de otra generación que han vivido la dictadura, y con lo cual que la democracia es perfeccionable, que los partidos debemos reformarnos sí, pero tengamos claro el coste de la no democracia, ¿no? Que no lo conocemos. Con lo cual yo creo que es importante pues palabras que ha dicho el primer secretario Pere Navarro últimamente, que ha venido a decir, por ejemplo, que aquellas personas que se demuestre que han tenido implicaciones con casos, actividades ilegales o casos de espionaje, pues deberían abandonar la política. Yo creo que son declaraciones valientes que deberán también ver con hechos, pero creo que
que tenemos que estar y reconocer al menos la valentía de decir eso en este momento, pero que yo creo que es muy necesario. Y entonces yo creo que además esta crisis de confianza pues se suma a una crisis económica muy fuerte que está rompiendo un poco el modelo de bienestar que habíamos conocido hasta ahora, que está incrementando las diferencias, digamos, entre clases sociales, entre grupos, y esto hace pues aún que se amplifiquen aún sus efectos, y con lo cual yo creo que es fundamental que, digamos, que tomemos decisiones en este tema. Y por eso es importante pues, que haya debates como este, desde la proximidad, con vosotros, un poco para afrontar este presente que tenemos como partido, que es muy complicado, y también que debemos ser capaces de generar propuestas de mejora que sean también creíbles y que nos sitúen en poco tiempo pues, como un partido como la veritable alternativa de Agúcar. Entonces, yo lo que quería hacer es hablar primero un poco de política, situación política general, y luego voy a centrarme en el federalismo, y si queréis después, al final, pues podemos comentar temas de partidos pues, de primarias, de lo que os interese más saber, de lo que os preocupe. Como sabéis, pues llego a la agrupación un día después, o el mismo día de hecho, que ha habido el debate de política sobre el Estado de la Nación. Yo creo que, que ha quedado claro que hay un presidente que es totalmente ajeno a los problemas de la ciudadanía, que no ha mencionado el problema de los desahucios, que no ha dado salida, digamos, no ha dado respuestas a la gente que está desempleada, que es muchísima en estos momentos, que no ha dibujado un horizonte de futuro, una ilusión para este país, y lo único que está ofreciendo son recortes, sacrificios, y además un poco a cambio de nada, ¿no? Porque no está dibujando ninguna expectativa. Con lo cual yo creo que es verdad que tenemos que decir que es una situación complicada, en que los milagros no existen, que teníamos que hacer probablemente sacrificios, pero los tenemos que hacer todos, no solamente unos, precisamente los más débiles, sino que precisamente tienen que hacerlo los que están en una mejor situación. Con lo cual, esta política de austeridad que no está ayudando para nada, que lo único que está haciendo es agravar pues, la recesión, el paro en todas partes, no solo en nuestro país, sino en países de nuestro entorno, pues es equivocada. Yo creo que aquí que tiene que haber probablemente un proceso de reducción del déficit, es evidente, pero esto tiene que ser más una maratón, no tanto un sprint, se tiene que combinar con reformas, porque hay que demostrar que hay otras maneras de salir de la crisis, y probablemente haya una manera de salir de la crisis, porque la que estamos viviendo no está demostrando que se pueda, no está aportando mejoras, no está visualizando nada. Con lo cual yo aquí quiero, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, que está haciendo políticas de reactivación de la economía, del crecimiento, del empleo, que se están notando, y está pasando la mano por la cara a Europa. Yo creo que aquí pues, también es importante reconocer que el PSOE ayer pues expresó una rectificación por las políticas de vivienda que ha hecho en el pasado, y en cambio no vimos ninguna disculpa del Partido Popular cuando no ha cumplido nada de su programa electoral, y esto también yo creo que también merece la pena reconocerlo. Entonces, Cataluña, ¿cómo estamos en Cataluña? Pues bueno, como sabéis, tenemos un paro que supera el 22%, 1 de cada 4 personas está en el paro, y si hablamos de jóvenes, pues más de 1 de cada 2. Yo creo que en esto, por desgracia, sí que estamos superando la media europea, en esto sí que por desgracia somos pioneros, y detrás de las cifras del paro, pues no solo son números, o sea, se esconden realidades muy dramáticas, o sea, gente joven, nietos, amigos que se tienen que ir del país para encontrar un trabajo, gente que tiene que volver con hijos y tal, que se tiene que volver a casa de sus padres porque no puede pagar un alquiler ni una hipoteca, gente que está a las puertas de la jubilación, como mi padre, por ejemplo, que se queda pues, en el paro sin ninguna expectativa de volver a trabajar nunca. Yo creo que hay realidades muy dramáticas y que expresan pues, fracaso, malestar, y esto es un cóctel muy peligroso para esta sociedad. Con lo cual, pero bueno, digamos que el gobierno de Artur Mas no está dando, ni el de Rajoy, ninguna respuesta ante estos problemas. Y el paro no es solo el único problema, o sea, la situación de desigualdad y de pobreza en esta sociedad cada vez es más grande. También en tasas de pobreza superamos 8 puntos la media europea. Hay 250.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación, y además, digamos que Cataluña es la comunidad autónoma donde se han producido más desahucios, y esto es una realidad pues, muy dramática. Y aquí sí que podemos decir que anteayer pues, presentamos una propuesta, que si queréis luego la comentamos, Cap Llar sense família, Cap Família sense llar, que bueno, al menos es una rectificación de la política que habíamos hecho hasta ahora y que es importante, digamos, que sigamos impulsando. También en educación hemos empezado un curso con más alumnos que nunca y con menos profesores que nunca, o sea, esto también vale la pena destacarlo. El fracaso escolar ha aumentado, las matrículas universitarias han incrementado un 60% a la vez que se reducían las becas,
Y en sanidad, pues el copago, lo sabéis, han cerrado CAPs, las listas de espera, por ejemplo, en operaciones quirúrgicas han aumentado casi un 40%. Esto es una vergüenza y estos son recortes que se han hecho el gobierno de Artur Mas de la mano del gobierno del Partido Popular hasta, digamos, las últimas elecciones. Estuvieron pactando los recortes en Cataluña con el aval del PP en el Parlament y al revés, Convergència daba apoyo a todos los recortes de Rajoy en el Congreso. Que a la vez también ha hecho sus recortes, los recortes de la prestación de desempleo, la subida del IVA, de los impuestos a las rentas, digamos, a los trabajadores y a los autónomos, a la vez que declaraba la amnistía fiscal para los más ricos. Y esto es lo que ha hecho gobernando la derecha y es lo que probablemente van a hacer Artur Mas con la Esquerra Republicana, que son socios y paradójicamente también son cap de l'oposició, que es una situación, pues, como mínimo sorprendente y injusta, porque no es de justicia, digamos. Pero para entrar en el tema, digamos, ya más del federalismo. Pero yo creo que en estos momentos, bueno, Cataluña es una nación dentro de un estado que es plural, que es España. Esto no supone ningún problema, hay gente que se considera más catalana que española, otros más españoles que catalanes, algunos por igual. Y esto nunca, y el PSC hemos sido garantes durante muchos años, nunca había supuesto un problema. Porque el problema, ¿cuál es? El problema son el modelo de las políticas económicas y sociales que se están aplicando, en Cataluña con Artur Mas, en España con Rajoy y en Europa también las políticas que dicta de la mano de Angela Merkel. Entonces, si el problema no es ser un Estado, la independencia tampoco puede ser la solución. Pero bueno, esto es verdad que ha calado un poco como la panacea, pero tenemos que ser los socialistas, a menos que vayamos desenmascarando todo esto. Entonces, veréis, el pacto fiscal, en 2010, cuando perdimos nosotros la Generalitat y ganó Artur Mas, bueno, había sobre la mesa bueno, la propuesta de reforma del pacto fiscal. En ese momento lo que hizo Mas fue ir a buscar como socio al PP para hacer los recortes, se entendieron entre ellos un par de años hasta las últimas elecciones y no fueron capaces, después de entenderse tanto con los recortes, de entenderse para la reforma del pacto fiscal que había aprobado el Parlamento de Cataluña. Y es verdad que el PP tampoco demostró ninguna voluntad, digamos, de escuchar las demandas de los catalanes. Y en este contexto, pues después de 2 años de matrimonio de este gobierno, pues Artur Mas, en una situación casi de bloqueo, yo creo, de emergencia social, económica, en lugar de afrontar la responsabilidad y ver qué medidas podía tomar distintas, lo que hizo fue, pues, abocar el país a una situación, yo creo, mucho más urgente, que fue el avance electoral y plantear unas elecciones casi como plebiscito, donde encima perdió apoyo parlamentario. Yo creo que para Cataluña, para los ciudadanos, fue una cosa muy grave y en estos momentos pues sabemos dónde estamos. Sabemos que estamos en un Parlamento mucho más fragmentado, nosotros también hemos perdido apoyo, con un proceso de soberanía que empieza, diseñado por Esquerra y por Convergència, que empieza, digamos, a andar, y en una situación pues, que tiene, yo creo, muchas incertidumbres y la que tenemos que estar despiertos intentando dejar clara nuestra posición, que en el fondo es la sensata y la que aporta un futuro para Cataluña. Entonces paso un poco al catalán. A Espanya, para ver de d'on venimos, doncs hem funcionat sempre des de la democràcia amb un estat autonòmic. I un estat autonòmic doncs, és un estat que era plurinacional i és descentralitzat. O sigui que és diferent d'un estat unitari i centralitzat. Per què dic que és un estat plurinacional? Perquè reconeix l'autonomia de les diferents parts, o sea, reconoce la autonomía de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña pues, tenemos un govern de la Generalitat propi, un sistema, un parlament que es el Parlamento de Cataluña, tenemos un sistema judicial propio, tenemos un estatuto de autonomía que es Constitución y además tenemos la Constitución pues, que reconoce la pluralidad de España, la cooficialidad del catalán. Pero este Estado, digamos, es un Estado que reconoce la autonomía, pero que no otorga soberanía a las partes. Es decir, la soberanía es del conjunto del pueblo español, porque así lo dice la Constitución. Pero en cambio se reconoce que haya una autonomía de las diferentes comunidades, que no quiere decir que sean soberanas. Digamos que la soberanía es del pueblo español y no se permite a las partes, a las comunidades, que decidan unilateralmente pues, marcharse del Estado, porque es una decisión del conjunto. Y este es el modelo de Estado federal que hemos vivido, y que es un híbrido entre el Estado, digamos, unitario y un Estado federal. Porque en el Estado federal sí que es verdad que hay acuerdos de concesión, se transfieren competencias, pero también se puede transferir soberanía. Pero en este caso se reconoce esta autonomía y no se reconoce la soberanía. Entonces, históricamente, es verdad que este modelo tenía que servir para
intentar un mejor encaje de las nacionalidades históricas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, que tenían pues, reconocidos unos derechos históricos, lingüísticos y también culturales, distinguirlos del resto de naciones, de las otras comunidades. Pero es verdad que finalmente esto se ha quedado en el café para todos, que vosotros sabéis, que no, digamos, no ha acabado de satisfacer ni a las comunidades históricas que legítimamente pues, querían una mejor financiación, querían un mejor reconocimiento de la nación, ni tampoco ha satisfecho al conjunto del Estado, porque en el fondo se han creado mucha duplicidad de administraciones. Tenemos 17 defensores del pueblo y hay pues, muchas administraciones que algunas en muchos casos pues, probablemente no sean del todo necesarias. Con lo cual no ha satisfecho ni a las nacionalidades ni ha satisfecho las demandas de más eficiencia del Estado. Pero es verdad que en estos años, sobre todo cuando ha habido gobiernos de izquierdas en Cataluña, tanto de Maragall como Montilla, y el gobierno de Zapatero en España, pues que ha habido muchísimos avances para Cataluña. Por ejemplo, el acuerdo de financiación que acordaron Solbes y Castells en su momento, pues multiplicaba por 10, el último acuerdo que había de financiación de Pujol, de Aznar, multiplicaba por 10. ¿Quiere decir que hemos conseguido el máximo? No, eso quiere decir que podemos seguir mejorando el acuerdo de financiación y de hecho lo vamos a hacer, pero tiene sentido que se haga en el marco de la negociación habitual, que por cierto va a ser este año que se tiene que revisar este acuerdo y que hemos propuesto pues este pacto fiscal federal que ¿qué viene a proponer? Pues propone reducir el déficit fiscal que hay, es verdad, entre Cataluña y el Estado, que no se sancione las comunidades que más aportan, que en este caso sería Cataluña, que se respete el criterio de ordinalidad, que quiere decir que si Cataluña es la tercera comunidad autónoma a la hora de aportar, pues luego también no baje más digamos, en escalones en el momento de hacer el reparto, y que esto no ponga en riesgo la solidaridad entre territorios. O sea, nosotros queremos seguir siendo solidarios con el resto de España, en la medida pues, que podamos en función de nuestra renta. Esto fue una medida muy importante, un avance muy importante de nuestro gobierno de izquierdas en Cataluña y España, pero también conseguimos aprobar un Estatuto de Autonomía de Cataluña que mejora muchísimo el reconocimiento, digamos, de la nación, que también mejoró a nivel de competencias, que, digamos, mejoró la participación de Cataluña en la conformación de la voluntad general del Estado. Esto, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Pues que en Bruselas, cuando se habla de temas que afectan a las competencias exclusivas de la Generalitat, pues era la Generalitat que se sentaba en el Consell, y esto es muy importante, y esto parece que no lo hemos puesto del todo en valor, ¿no? Y además, en temas de infraestructuras, ya que hay que reconocer que veníamos de un déficit muy importante en la época Aznar y Pujol, pues se ha avanzado muchísimo, y es verdad que aquí podemos ser críticos que, por ejemplo, lo que nosotros incluimos en el Estatuto de Autonomía, un capítulo de inversión mínima garantizada en tema de infraestructura, no se ha cumplido, lo hemos reclamado tanto ante el gobierno del PP como también de nuestros compañeros del PSOE, pero en cambio hemos de decir que en el último mandato de Zapatero la comunidad autónoma que recibió más inversión del Ministerio de Fomento fue Cataluña, y esto también vale la pena ponerlo sobre la mesa, además del compromiso con el corredor del Mediterráneo, que además es muy importante para la comarca, por ejemplo. Y en estos tiempos, pues que no fueron cientos de dificultades, pero conseguimos aprobar un Estatuto de Autonomía que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, por la ciudadanía en referéndum y además también por las Cortes Generales. Y eso a nivel jurídico, digamos, se convierte en Constitución. ¿Pero qué pasó después de esto? Pues como sabéis, vino la sentencia del Tribunal Constitucional, un tribunal que estaba deslegitimado además, que fue promovido por un recurso del PP, que hizo una campaña brutal contra el Estatuto, pero también contra Cataluña, contra los catalanes, el boicot del Cava, en fin, lo que ellos saben hacer bien. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues una vez ganó Convergència i Unió en Cataluña, se desmarcó completamente del camino estatutario. De hecho, no hizo nada para restablecer, digamos, políticamente el estatuto que había sido recortado, cosa que nosotros sí, en la campaña yo recuerdo que teníamos propuestas políticas de recuperación de ese estatuto. Y no solo eso, sino que no ha conseguido ningún recurso adicional para Cataluña. Además, votó a favor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que lo que quiere decir es que permite al Estado intervenir las cuentas de la Generalitat, y eso era en el momento, digamos, que estaban pactando juntos, y ha permitido incumplimientos de todo tipo por parte del Estado, y esto lo ha hecho el Gobierno de Convergència. Con lo cual, paradójicamente, en el momento que más, digamos, se ha retrocedido en el camino autonómico, es el momento en que más Convergència pues, ha, digamos, atizado el discurso independentista. Y eso claramente pues, tiene objetivos electorales, porque es verdad que Convergència históricamente pues, no era un partido independentista, y probablemente vamos a ver
si va a haber algún cambio, porque parece que los réditos lo está cogiendo pues, la Esquerra Republicana, porque al final la gente, si es independentista, pues prefiere el original y no la copia. Pero en cualquier caso, están planteando un horizonte de Estado propio y además dicen que sería una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. Y esto sí que os puedo asegurar que es totalmente falso. Es decir, si Cataluña mañana se convierte en independiente de manera unilateral, es decir, sin un pacto con el Estado español, quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. Se convertiría en un tercer Estado, que por supuesto podría intentar acceder a la Unión Europea con el proceso habitual, pero sabiendo que al final el Consejo tiene que aceptarlo por unanimidad. Eso quiere decir que todos los Estados de la Unión Europea, incluyendo España, deberían dar su visto bueno a que Cataluña entrase en la Unión Europea. Con lo cual esto, ya veis la dificultad que eso tiene y las dificultades que tendría. ¿Y qué quiere decir esto? Pues salir fuera de la Unión Europea, muchos pueden decir, bueno, pero está Europa y tal. No, esto quiere decir quedar fuera de los fondos, fuera de las ayudas de la PAC, y esto a los agricultores y pescadores, pues, por supuesto, les importa mucho, fuera del espacio de Schengen, el tema de viajar sin pasaporte, fuera del euro. Por ejemplo, si en estos momentos nos cuesta tanto financiarnos en los mercados externos, que de hecho hemos tenido que recorrer al Fondo de Liquidez Autonómica del Estado, estaríamos fuera de este fondo y fuera del Fondo de Rescate Europeo. O sea, estaríamos en una situación económica muy difícil. Y con lo cual, más incertidumbre económica, más incertidumbre política, porque a ver, quien hoy no está exportando, no exportaría mañana en una Cataluña independiente. Y en cambio inversiones que sí tenemos en Cataluña ahora, probablemente podrían irse a sitios mucho más estables. Yo creo que esto tiene su peso y nosotros vamos a afrontar, digamos, el debate pues, constitucional y sobre el futuro de Cataluña en el marco de España, pero hay que saber los peligros, las dificultades que esto tiene, porque a la hora de decidir pues, es importante saber cómo estaríamos. Y entonces, los dos partidos en este contexto, ¿qué dicen? Pues ayer el PP yo creo que lo ratificó, el PP tiene una posición de aquí no se mueve nadie, la Constitución es inamovible. Yo creo que defienden la unidad de España excluyendo la diferencia, de hecho siempre lo han hecho, un Estado centralizado, ya ni tan siquiera el Estado autonómico que reconoce la pluralidad. Ellos quieren un Estado centralitario, unitario, casi que gobierne fuera contra Cataluña, y de hecho expresiones como la españolización de los niños catalanes, declaraciones de Vidal Quadras pidiendo a la Guardia Civil que intervenga, que suspenda la autonomía de Cataluña. En fin, hay mil ejemplos, los recursos contra la inmersión lingüística. Luego hay otra cosa, en estos momentos pues tenemos que cumplir unos objetivos de déficit que nos vienen marcados, pero es verdad que se ha conseguido una cierta relajación de estos objetivos a nivel español y no lo han querido hacer extensivo a las comunidades autónomas. Yo creo que esto lo hemos denunciado y muestra una vez más que no les gusta gestionar esta pluralidad. Esto por un lado, y luego los independentistas que dicen, pues nos quieren abocar, yo creo, al país a una situación muy extrema. Yo creo que ellos a donde quieren llegar es a celebrar una consulta fuera de la legalidad, con lo cual tendría poca validez, pero es que además a una declaración unilateral de independencia que implicaría lo que hemos dicho, pues la salida de la Unión Europea y bueno, una gran incertidumbre que yo creo que la sociedad, tal como está derrota y donde hay mucha gente que está quedando fuera del sistema, sin prestaciones, sin trabajo, es un cóctel muy peligroso que tenemos que intentar gestionar. Y entonces en ese contexto aparecemos nosotros el PC y ¿qué decimos? ¿No? Pues decimos que no queremos romper, o sea, nosotros queremos avanzar por la vía del diálogo, de la cooperación, del entendimiento, y eso se hace dialogando. ¿Y qué hemos dicho? Pues precisamente para superar esta situación de agravio que hay, que es verdad, que tenemos que reconocer que la hay entre Cataluña y España, y de desconfianza, pues proponemos una reforma en profundidad de la Constitución, que deberíamos ser capaces de pactar no solo con todas las fuerzas políticas catalanas, sino también con las del conjunto del Estado, ¿no? Porque al final, si fuimos capaces en el 78 de hablar y entendernos en un marco muy complicado, deberíamos ser capaces ahora de asumir la responsabilidad que tenemos como sociedad y afrontarlo. ¿Y con qué objetivo esta reforma constitucional? Pues por un lado, como os decía, mejorar el encaje entre Cataluña y España. Eso quiere decir más autogobierno para Cataluña, delimitando mucho mejor las competencias y evitando que haya tanto interferencias como duplicidades administrativas que en esto pues, nos están ayudando. Mejorar la financiación para que sea posible pues, un desarrollo del país, manteniendo la solidaridad entre territorios y sobre todo pues, también garantizando el reconocimiento sin complejos pues, de Cataluña como nación, de la pluralidad lingüística, de la pluralidad cultural que hay en España. Y eso implica también pues, una reforma del Senado
que se convierta no tanto en una segunda cámara de ya lo sabrán mejor, sino en una representación, digamos, una cámara de representación territorial, como es el caso en Alemania, ¿no? Y además queremos pues, que este acuerdo federal pues, pueda ser ratificado por la ciudadanía en un referéndum, porque en el fondo queremos aprovechar esta apertura, digamos, este proceso de reforma constitucional, no solo para mejorar el encaje entre Cataluña y España, sino también para recoger muchas demandas sociales que yo creo que están sobre la mesa, constitucionalizar pues, muchos derechos sociales y civiles que se han ido consiguiendo y que por cierto estamos perdiendo, constitucional también que haya una garantía de ciertas políticas sociales, políticas de educación, sanidad y servicios sociales que son indispensables, y también afrontar esta reforma de las instituciones, empezando por la monarquía y en fin, muchas instituciones que están desprestigiadas y que merecen al menos una actualización. Yo creo que para todo ello el camino del federalismo es el mejor, y por supuesto hay que hacerlo escuchando a la gente, y nosotros creemos en el derecho a decidir, o sea, creemos tanto en el derecho a decidir que creemos que tiene que ser en un marco de la legalidad, que tenga su validez, que sea de forma pactada con el gobierno, porque es la única forma que podemos decir que la consulta pues podrá generar sus efectos, porque si no vamos a un marco que no conocemos, el marco fuera de la legalidad, de la incertidumbre, y la sociedad no está como para aguantar aún más incertidumbres políticas. Con lo cual yo creo que es importante pues esta propuesta federal que se basa pues, en la cooperación, el entendimiento, en el diálogo, el intentar ponernos de acuerdo y asumir una responsabilidad, porque es verdad que también tenemos que avanzar hacia una Europa federal, y aquí es muy importante que también Cataluña, como digamos, comunidad autónoma, nación que tiene sus competencias, pueda también trasladar sus inquietudes en Europa y poder estar en la mesa donde se toman las decisiones. Y esto lo haremos mucho más en el marco de una España federal fuerte, donde podamos articular nuestra propia voz, que no quedarnos como un país fuera de la Unión Europea, donde no pintaríamos nada y además no podríamos beneficiarnos de muchas de las cosas que está haciendo, bueno, que hace Europa, muchos programas de fondos de cohesión, que en estos momentos pues quedaríamos totalmente fuera. Y aquí es curioso decir que cuando Convergencia y Unió habla de Europa, pues defiende para Europa un modelo federal que es en cambio el que no defiende para España, o sea que aquí también sus incoherencias pues son importantes. Con lo cual yo os animo a contar y a poder explicar también a vecinos y amigos nuestra propuesta, que yo creo que es sensata, que nos ayudéis pues, a convencer a la sociedad, que es verdad que hemos recorrido un cierto camino, que al principio era muy difícil y nos decían, bueno, es que la independencia es más fácil porque el federalismo es muy difícil. Bueno, yo creo que al revés, que el federalismo puede ser que no sea fácil a día de hoy. Está gobernando el PP, Convergencia, parece que tienen más incentivos, digamos, en no encontrar acuerdos y en marcar distancias que en buscar soluciones, pero es que al final yo creo que tendrá que ser el PSOE, y de hecho tenemos que estar contentos porque hemos avanzado la propuesta, digamos, de reforma constitucional que se está debatiendo en Andalucía, en Valencia, que se está debatiendo en Madrid, ha salido de la calle Nicaragua. Y esto es yo creo que es un mérito que hay que atribuir a la dirección y sobre todo a Pere Navarro, que ha tenido el valor de ir allí y decirlo, y que por lo tanto ya tenemos un cierto camino recorrido. Ayer mismo en el debate sobre el Estado de la Nación, Rubalcaba decía que apostaba por una reforma constitucional por la vía del diálogo, que tenía que reconocer la realidad estatutaria de los estatutos de autonomía. Yo creo que esto es un paso muy importante. Y luego, bueno, yo creo que esto ya lo podemos comentar, pero antes de terminar sí que quería un poco trasladaros que como partido pues estamos atravesando un momento difícil, yo creo que lo sabéis. Tenemos muchos frentes abiertos, tenemos el frente, en primer lugar, pues de la crisis social, en lo que diríamos ser capaces de plantear una propuesta concreta que sea creíble en tema de políticas económicas y fiscales, que yo creo que lo hemos empezado a hacer, pero también necesitamos acabarla de consolidar. En el tema del proceso soberanista, pues intentar mantener, yo creo, nuestras posturas claras, que es derecho a decidir sí, pero de manera legal, acordada y vinculante, y con un horizonte de reforma federal del Estado. También tenemos el tema de la actualización de las relaciones con el PSOE, que es importante y es un mandato del último Congreso. Tenemos ahora, a primera línea, pues el tema de la recuperación de la confianza, y eso quiere decir pues, primarias a la hora de elegir cargos, reforma de la ley electoral, del sistema de financiación de partidos. Aquí tenemos que dar ejemplo y yo creo que aquí es muy importante que ahora mismo pues, asumamos un poco las riendas. Y luego tenemos Europa, que es donde se juega, digamos, el futuro de la socialdemocracia, el modelo de bienestar, y nuestro futuro se juega allí, porque en estos momentos yo creo que ha demostrado, el caso francés es un ejemplo,
un país solo no puede asumir, digamos, el cambio de rumbo de la política que se necesita en estos momentos. Esto se va a hacer a nivel europeo o será imposible, con lo cual lo que es muy importante que las elecciones en el Parlamento Europeo del año que viene haya realmente una movilización con la voluntad de cambiar, de orientación de las políticas económicas y de la política en general que se está llevando a cabo en estos momentos en Europa. Y ahora sí que yo no me quiero alargar más y prefiero que haya preguntas y comentarios y luego, si queréis, ya seguimos con el debate. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. Y ahora sí que, una vez acabado